La palabra dice Génesis 1:26. Genesis 1:26 says. Génesis 1:26, mire lo que dice. Look what Genesis 1:26 says. Entonces Dios dijo, Then- hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, God said, "Let us make human beings in our image, para que sean como nosotros. to be like us. Ellos reinarán sobre los peces del mar, They will reign over the fish in the las sea, aves del cielo, all the wild animals, los animales domésticos, all the small animals, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. all the wild animals on earth, and the small animals that scurry along the ground." Cuando vamos a Génesis 1:26 de la traducción lenguaje actual, When we go to Genesis 1:26 in the New Living es una versión Translation, más popular, mire lo que dice. it's a más popular version. Look what it says. En la traducción lenguaje actual, In the New Living Translation, dice la escritura, the scripture says, al ver Dios tal belleza. "Seeing God such beauty." No sé si lo pueden poner en pantalla si son tan amables. Dice, al ver Dios tal, si no, escúchelo. Al ver Dios tal belleza, dijo, Seeing God such beauty, he said, hagamos ahora al ser humano "Let us make human beings tal y como somos nosotros. in our image, Y aquí viene una palabra muy poderosa, que domine that he may a reign los peces del mar. over the fish in the sea." Diga conmigo, dominio. Say reign Domine a los peces del mar y a las aves del cielo, to the fish in the sea and the birds a in the todos los sky, animales de la tierra, the livestock, a todos los reptiles y a los insectos. all the wild animals. Y en el verso 28, And in verse 28, traducción lenguaje actual, dice, in New Living Translation, voy a ser muy breve, por favor, preste atención. Dice Génesis 1:28. Genesis 1:28, Y les dio esta bendición. and he blessed them, Quiero que se reproduzcan. "Be fruitful Quiero que se multipliquen. and multiply Quiero que llenen la tierra and fill the earth y lo pongan bajo su dominio. and subdue it." Diga fuerte nuevamente, dominio. Say domain. Que dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a los seres vivos que arrastran por el suelo. And have dominion over the fish of the sea and over the birds of the heavens and over every living thing that moves on earth. Quiero que preste atención, por favor, a lo que voy a iniciar. I want you to pay attention where it's about Si to usted begin. pierde esto, pierde todo lo que le voy a impartir en unos breves minutos. If you lose this one thing, then you're going to lose everything I'm about to teach. Hay un principio en la bendición. There is a principle in blessing. La bendición es atraída Blessing is attracted a personas to people que saben caminar en dominio. that know how to walk in domain. Antes de Dios bendecir algo o a alguien, Before God blesses something or someone, primero quiere ver tu nivel de dominio. He first wants to see your level of dominion. Dios no te va a dar una bendición para destruirte. God won't give you a blessing to destroy you. Por eso hemos visto mucha gente que ha recibido una bendición That's why we see people receive blessings. y nomás empezaba a disfrutar las mieles de la bendición, And when they start to enjoy the blessing, y por no tener dominio en su carácter, and because they have no domain in their character, desparramaron todo y lo perdieron. they wasted everything and lost it. Primero Dios dice, First, God says, quiero ver tu nivel de dominio. "I want to see your level of domain." Cuando ya tienes dominio en tu carácter, When you have domain in your te character, puedo soltar un poquito más de bendición. then I can release more blessings. Sentido común. It's common sense. Ningún padre le va a dar un carro a un hijo No father will give a car to his child si el hijo, cuando le dieron la bicicleta, ni siquiera la lavaba. if when this child had a bicycle, he didn't even Pero clean si it. el hijo le ponía aceite a la cadena, But if this child took care of the chain la of the pasaba bike, limpiando, he cleans it, la cuidaba, he took care of it, entonces Dios te pasó de la bicicleta a la moto o al carro. then God took you from the bike to Entonces, a car. dice la escritura, cuando eres fiel en lo poco, The scripture says, when you're loyal in the yo few, te voy a dar en lo mucho. I will prosper you in greater. Si aprendes a tener dominio en los primeros 1000 lempiras, If you have domain in your first entonces Dios 1,000 dice, lempiras, ahora que tienes dominio en 1000, te voy a dar 10,000. God says you have domain over 1,000, I'll give you 10,000. Y entonces dice Dios, ya aprendiste en 10,000. You learn how to handle 10. Solo le voy a poner un cero, que un cero no es nada. Le voy a poner 100,000. I'll give you one more zero, I'll give you Ya aprendiste en 100,000. 100,000 You took care of y tienes 100,000. dominio. And you have domain. No te enfermas, You don't no get te sick. mareas, You don't get dizzy. no se te sube a la cabeza. It doesn't get to your Te voy head. a dar 7 cifras. I'll give you 7 numbers. Ya aprendiste a firmar cheques de 7 cifras. You learn how to sign Entonces 7 te voy a numbers. dar más
cifras. So I'll give you more Porque numbers, aprendiste de lo poco because you learn a from lo the few mucho. to the greater. Pero aquellos que no aprenden en lo poco, But those that don't learn in the en few, lo poquito que ya Dios te dio, in what little God has given you, empiezas como ventilador de pueblo a envidiar, you start as a fan juzgar, to envy and a judge, criticar, to criticize, a señalar. to point. ¿Por qué no eres humilde y preguntas cómo hiciste para yo aprender? Why aren't you humble and ask, Porque how la can I cultura learn? hispana y latina es más fácil señalar, juzgar y criticar. Because in the Pero natural vengo a culture, decirte en esta casa que hay gente de excelencia que sabe expresar su dominio. that there's people with excellence Que that know how Dios to te express dio, their hizo a domain. imagen y semejanza para que exprese la naturaleza de Dios en tu empresa, en tu negocio, en tu vida y en todo lo que emprendas. That God gave you His nature to express His nature in your domain. Diga in your dominio. life. Say domain. Dominio, Domain. dominio. Domain. Y diga, el dominio Say the domain atrae la bendición. attracts the blessing. Atrae la bendición. Attracts the Diga, blessing. Padre, Say, Father, rompo maldiciones I break curses. generacionales. Generational Se curses. rompen ahora. They break now. Desato ahora. I release Suelta la now. bendición, la bendición, la bendición. Padre, gracias. Padre, gracias. Father, La bendición, suelta. Honramos a Dios de corazón. we honor God with the heart. Los que están conectados en las naciones. Those online in the nation. Si tienes dominio, vas a ver mayores bendiciones. If you have domain, it's a greater blessing. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cura con su gracia hasta fin de generaciones. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que crecen. Te lo voy a poner un ejemplo sencillo. Si usted, papá, If you, as a father, mira que su hijo you see that your child le lava el carro a usted, washes your car, o no se lo lava, pero por lo menos es un buen hijo, or maybe he doesn't wash it, but he's a good son que lo honra y lo respeta, that honors you and respects que you, cuida lo que usted le da, that takes care of what you give to him, que no anda agarrando el carro that doesn't get your para car andar quemando llantas to go burn tires y andar haciendo tonteras en la calle, and doing silly things on the street, sino que lo usa para lo que es, but he uses it for what it is. que no es Uber de Mundo y Raimundo, That is not the Uber for everybody, sino que sale de un lugar y entra a otro lugar a lo que va. but he leaves one place to another to what Alguien he's me dice supposed amén, to me do. dolió, me fui, pero Dios está hablando hoy. God is speaking today. Así que diga conmigo, Say with me. diga dominio. Say domain. Entonces el papá So the father, con libertad le da el carro, with freedom, gives him the car. con libertad le da el dinero, el presupuesto de la gasolina, With freedom, gives him money porque for sabe gas. que ese hijo Because he knows that that son aprendió a ser administrador learned to manage de la multiforme gracia de Dios. of the multiform grace of God. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, I remember when I was in college, anduve a pie, I walked, anduve en colectivo, I was in the bus, anduve en bus, I drive the bus. y cuando tuve mi carro, And when I had my car, las primeras semanas que llegué a la universidad, the first week I got to college, mi papá me honró con un carro, my father honored me with a car, nunca lo voy a olvidar, and I will never forget it. y los amigos sobraban, And there, I had too many y friends. después era llévame aquí, llévame allá. And they was, give me a ride here, give me a ride Voy, there. ¿para dónde vas? Where are you going Conejo Blas, with that class? ¿de dónde salís Where are you going? y de dónde venís? Where are you coming from? Gente que ni siquiera te saludaba, People that didn't even greet te you empiezan before. a saludar. They start to greet you. Por supuesto, eso era hace 30 años, ahora ya no pasa eso. Eso fue en el tiempo mío. Of course, that was 30 years ago, not now. Entonces, me acuerdo que mi padre me dijo, I remember my father told me, aprende a cuidar ese carro. learn to take care of that car. Si veo que no lo cuidas, If I see that you take care of it, así como te lo di, te lo quito. just how I give it to you, I'll take it away. Y yo sabía que él lo hacía. And I know that he will do it. Lo quiero ver siempre un espejo I want to see like a mirror, y lo quiero ver siempre full gasolina. and I always want to see it with a Porque full yo no sé en tank. qué momento llego a Tegucigalpa y si necesito ese carro, no quiero estar perdiendo mi tiempo echando gasolina en una gasolinera. Because if I ever need that Ni estar car, pensando que está sucio por dentro. I don't want to need to fill that gas and think that it's a dirty car. Crianza es crianza. That's how I was raised. Formación es formación. Formation is formation. Y yo sabía lo que me atenía. And I knew what Una I had. madrugada llegó a las 4 de la mañana One dawn, he arrived at 4 y a.m. me dijo, hijo, and he told me, son, préstame el carro. borrow me your car. Y el carro estaba pulido y full. And my car was polished and full. Solo me quedó viendo. He only looked at me. Se rió. He laughed. Y cuando regresó, And when he came back,
Tenés por cualquier cosa. Have this just for anything. Te lo ganaste. You earned it. Y así como yo le entregué, no aplauda, así como yo le entregué el carro, And just how I gave my car, pulido y lleno, polished and full, así me lo entregó hoy. that's how he gave me back to me. Hijos espirituales que me han prestado sus carros, The spiritual sons that have borrowed Son me their car, testigos. they are witnesses les entrego el carro pulido of how I delivered the car y lleno de gasolina. polished and with a full tank. Aunque ellos no lo hayan hecho conmigo, Even if they didn't do it with yo sí me, lo hago con ellos. I do it with them. Porque ese es parte del nivel de dominio que yo aprendí. Because that's the part of the level of domain that I learned. ¿Por qué te enseño estas cosas tan sencillas? Why do I teach these simple things? Porque depende de la formación que tengas Because it depends on the formation that you en tu have, nivel de dominio. your level of domain. Pero si quieres ver bendiciones grandes, But if you want to see great blessings, un nivel de dominio mayor tiene que venir. there has to come a greater level of Así que domain. dile a que tiene al lado, si aprende a decir no a lo bueno Learn to say no to what's good, para decir sí a lo mejor. to say yes for what's greater. Esther, Instead, te doy la mitad de mi reinado. I'll give you the half of my kingdom. Cualquiera se vuelve loco. Ay, sí, dámelo. Anyone will say yes, give it to me. Y Esther le dice, no, But Esther says no, yo tengo dominio. I have domain. Te invito a otra comida. I invite you for another dinner. Yo quiero todo el reino. I want the whole kingdom. Y no solo eso, And not only le that, quiero meter mano al rey también. I want the king as well. Ay, las mujeres se ponen todas religiosas ahí. Diga dominio. Say domain. Depende de la mentalidad donde estés. It depends of the mindset where you are. Entonces, estoy dando este principio So I'm giving this principle porque la gente piensa que las bendiciones, sí, las bendiciones de Dios, sí, las bendiciones de Dios. No. because people think, yeah, God Si blessings. no aprendes a tener dominio, If you don't have domain, tú decides tu sistema financiero por quién se va a regir. you decide what's gonna rule your financial system. Si por el imperio babilónico o Mamón If the Babylonic or Ammon o por el system sistema financiero del corazón de Dios en un altar. or the financial system of God's heart in an Cuando altar. decides entrar en el sistema financiero de Dios, When you decide to enter God's financial Dios system, honra a los que le honran. God honors those who honor Him. ¿Cómo no sé cómo Dios lo hace, pero lo hace. I don't know how God does it, but He does Y it. yo quiero dar gracias a Dios And I want to give thanks to por God el nivel de revelación, for the level of porque eso revelation, expresa el nivel de dominio. because that expresses Y the el level nivel of de domain. dominio And the level of domain es el nivel de bendición. is the level of blessing. Una vez una persona me dijo, One time someone told me, ¿sabe por qué, papá? No me da pesar dar lo que doy en el reino. you know why that it doesn't bother Porque me to give what I give? desde que empecé desde un joven, Because when I started as a young man, aprendí a darle a Dios lo que era de Dios. I learned to give to God what's from God. Ya ahora que tengo mi empresa y Dios me ha multiplicado, Now that I have my business, ni veo las cantidades, I don't even see the quantity, porque eso ha sido parte de mi vida. because that has been a part of my Digo life. esto porque hay gente que cuando es poquito da sin ningún problema, I say this because when pero people cuando have es darle little, a Dios lo que es de Dios, but when it means to give God what's sacan la God, calculadora y se meten a problemas. they pull out the calculator. Tú decides tu nivel de dominio, You decide your pero level yo of vengo a domain. decirte But I'm here to tell que you al que cree that those that believe, todo everything le es posible. is possible. Diga, de un nivel a otro nivel. Say from one level to Diga, another yo level. declaro ahora I declare un now nivel de dominio a level of y domain, desato la gracia. and I release the grace. Yo recuerdo esta experiencia And I remember this experience, y eso me marcó, Richard, and this marked me por las palabras de un hombre que no era cristiano en ese entonces. for the words of a man that wasn't Christian back Cuando then. me pide el carro me dice, hijo, hice un negocio. When he asked me for my car, he said, son, I had made a business. Los 3 Ford que tengo los puse en el negocio. The 3 Fords that I have, I paid them Un in my business. 350, un 250 y un A 150. 350, a 250, and a Del año se 150. fueron en el negocio An ear, brand new como car garantía bancaria. as a warranty in the Me bank. quedé a pie, I was on foot, pero a vos Dios te oye. but to you, God listens to Ora you. vos a Dios Pray you to que si God me va bien, that if I do well, vas a ver que la clínica ya la tienes instalada. you will see that you already have your clinic installed. Pero no te la voy a regalar yo. But I won't give it to you. Yo soy la garantía. I'm only the warranty. Vamos al banco, yo voy a poner la firma. Let's go to the bank and I will sign. Te van a dar el dinero They'll give you the y money vos lo vas a pagar. and you will pay for it. Pero yo te declaro But I'll make it clear que lo vas a pagar en menos de un año. that you're going to pay for it in less than 1 year. Un hombre de empresa y de negocio. A businessman. Y así fue que hizo mi padre.
And that's what my father Cuando did. yo empiezo a trabajar al año, When I started working, me a llama y year me dice, later, hijo, ya pagaste el consultorio. he called me and said, Sandy, you already paid for your Estoy en clinic. eso, papi. I'm on it, Dad. Falta un mes para que se cumpla la palabra que te di. Un impío hablando así. There's only 1 month left until I give you the word. Orá porque se va a cumplir. Pray because it will accomplish. Y le cuento algo, And I'll tell you él something. está ya en la presencia de Dios. He is in God's presence. Al mes By 1 month se later, cumplió la palabra. the word came true. Se cumplió la palabra. The word came Se true. cumplió la palabra. The word came true. Yo digo, Dios mío, And I say, my God, un impío and hablando así. talking like this. ¿Cuántos malos hijos de Dios? How more to the Yo le children of vengo a God. decir a usted And I'm here que to está a tell you, punto de entrar a un nivel mayor de dominio, you're about to enter a greater level bendición. of domain, a blessing que es atraída that's attracted por su corazón. by your heart. Diga, su corazón Say, your heart atrae la bendición. attracts the blessing. ¿Quedó claro ese concepto? Is this concept clear? Entonces la paternidad hoy en día So fatherhood nowadays, es un sello it's a seal que causa y produce en la sociedad. that causes and produces in ¿Qué está society. pasando en el corazón de los hombres y las mujeres? What's happening in the hearts of men and women? ¿Por qué se ve lo que se ve hoy en día? Why are we seeing what we're seeing ¿Qué nowadays? papel está cumpliendo la mujer en la sociedad hoy en día? What role is women accomplishing in society ¿Qué nowadays? asignación ha tomado la mujer que el hombre no ha correspondido? What assignment has women taken that men have not ¿Qué ha done? producido la orfandad? What have orphanhood produced? Se ha quitado, se ha desintegrado, se ha desvalorizado la identidad de un hombre y de una mujer. It has been demonetized the value of a man and ¿Qué a woman. maldiciones se han activado por la falta de un padre en una casa y en una sociedad? What curses have been activated for the lack of a father in the Malaquías home? 4:6, el profeta Malaquías dijo estas palabras. Malachi 4:6, the prophet says, En NTV, mire lo que dice la escritura. look what the scripture says. Sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos His preaching will turn the hearts of the fathers to their children, y el corazón de los hijos hacia sus padres. and the hearts of the children to De their lo fathers. contrario, Otherwise, vendré y haré caer una maldición sobre la tierra. I will come and strike the land with a curse. Hay maldiciones donde no hay un padre. There are curses where there are no father. Lo siento mucho, pero así es. No lo digo yo, lo dice la escritura. And I am very sorry, but that's how it is. I don't Dios say it, de but the todos los scripture. nombres, Dios se llamó Padre. Out of all names, God called himself Mateo Father. 9:6 dice que la oración universal le dijo a sus discípulos cuando oren, oren así, Padre nuestro. In Matthew 9:6, it says the universal prayer. Dios dice que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. God says he's the father No dice of de Abraham. Rebeca ni de Sara, He doesn't say of ni de Rebecca or Abigail. Sarah or Abigail. es de Abraham, Isaac y de Jacob. It's from Abraham, Isaac, No and significa Jacob. que la mujer no cumple un papel profético, claro que sí. That doesn't mean women don't have a prophetic value. Madurez en todo lo que están escuchando. You need maturity. all Pero of you that are Dios se listening. llama Padre de todos los nombres. But God called himself Father of all ¿Por names. qué la figura del Padre? Why the figure of the Father? El Padre es una fuente. Father is a source. Mateo 23:8-9 dice esto la escritura. Matthew 23:8-9 says Mateo this. 23:8-9 dice, Matthew 23:8-9 preste says, atención, pero ustedes no permitan que nadie los llame rabí, don't let anyone call you rabbi, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos por igual. for you have only one teacher and all of you have equal as brothers and sisters. Hay que entender el texto y el contexto para no caer en el pretexto. We need to understand the text and the context to not fall in a pretext. En el tiempo de Jesús In the time of Jesus, querían llamarse Padre they wanted to call themselves como, fathers como fundador de una corriente. as the founders of a current. En el verso 9, mire lo que dice. And verse 9, look what it says. Además, aquí en la tierra And don't address here no on se earth. dirijan a nadie llamándolo Padre, Don't address anyone as porque father. solo Dios que está en el cielo es su Padre. For only God in heaven is your father. ¿Qué significa ese verso? What does this verse ¿Por mean? qué lo traigo aquí a la luz? Why do I bring it to light? Porque en ese entonces Because back then, habían corrientes, they were currents ideologías and ideologies de las diferentes sectas of different cults, donde los hombres en la tierra, where men on earth ellos querían llamarse padres a sí mismos. wanted to call themselves fathers. Y Dios dice, And God says, solo hay un Padre celestial. there is only one heavenly Él es Father. mi Padre celestial. He is my Levante heavenly su Father. mano, diga, Él es el Padre celestial. Say, He is the heavenly Father. Diga, Dios es mi Padre celestial. Say, God is my heavenly Father. Y este es el choque que hay hoy en día. And this is what shocks people A nowadays causa del modelo que no ha existido en la sociedad. because of the model that No ha hasn't habido un existed. modelo de paternidad natural en casa. There hasn't been a model of fatherhood in the house. Tanto la mujer
mujer y el hombre se resiste a esa paternidad de Dios. Both men and women resist the fatherhood of God. Pero dice 1 de Juan 2:14, But 1 John 2:14 says, lea conmigo, dice: read with me, it says, les he escrito a ustedes I have written to you que son hijos de Dios, who are God's children, porque conocen al Padre. because you know the Father. Les he escrito a ustedes, I have written to you los que son maduros en la fe, who are mature in the faith, porque conocen a Cristo, because you know Christ, quien existe desde el principio. who existed from the Les he beginning. escrito a ustedes, I have written to you los que son jóvenes en la fe, who are young in the faith, porque son fuertes. because you are strong. La palabra de Dios vive en sus corazones God's words live in your y han hearts, ganado la batalla contra el maligno. and you have won your battle with the evil one. Hay figuras espirituales. There are spiritual figures. Diga conmigo, hay un Padre celestial. Say with me, there's a heavenly En la Father. tierra tenemos un Padre natural, On earth we have a natural un Father, Padre biológico, a biological un Father, Padre que engendra, a Father that birth, que pone y engendra y pone el esperma. that puts the sperm. Pero en el mundo espiritual But in the spiritual world, también hay un Padre espiritual there's a spiritual Father que pone el espero de Dios, that puts the el spirit of esperma God, divino, the divine sperm, el rema divino. the word. Y el divine. apóstol Pablo, And Apostle Paul, donde hay una congregación de casi 50,000 personas where there's a congregation of over 50,000 people en la ciudad de Corinto, in the city of Corinthians, donde había fuego, dones, manifestaciones, poder de Dios, where there was fire, miracles, and manifestation y of donde a God. causa de sus viajes misioneros y andaba afuera en las naciones, And that because of his mission trips, he was él viajaba mucho supervisando las iglesias y fundando iglesias. He used to travel a lot, founding churches and Y había visiting mucha churches. gente nueva ahí en Corinto. And there was a lot of new people in Y Corinthians. cuando regresa después de 2-3 años en su último viaje misionero, And when he comes back 2 or 3 years later after los his que last están mission ahí, que trip, han llegado nuevos y los que habían quedado, como que le hicieron creer que, bueno, ¿y este de dónde salió? the new ones there were asking, where is his? Entonces Pablo se encandila y dice, un momento, So Paul gets angry and says, les one voy a moment, hablar como les tengo que hablar. I'm going to talk to you how Y I'm le dice supposed to Pablo en talk to you. 1 Corintios 4:15, And Paul says in 1 Corinthians 4:15, en el verso 15 al 17 NTV, from the verse 15 to y 17, Pablo dice estas palabras: and Paul says these words, pues aunque tuvieran 10,000 maestros for even if you had 10,000 others to teach que you, les enseñaran acerca de Cristo, to teach you about Christ, voy a hablar al contexto de nosotros. I'm going to talk in our Aunque context. tengas ministros, If you have aunque ministers, tengas líderes de casa de paz, if you have leaders, aunque tengas mentores, if you have mentors, aunque tengas ancianos, if you have aún elders, pastores locales, even local Pablo les pastors, dice: Paul says, solo un padre espiritual hay en una casa. you have only one spiritual father. Pues me convertí en su padre en Cristo Jesús For I became your father in cuando les Christ prediqué la buena noticia. when I preached the good news to you. Entonces, ¿cómo es que en la Biblia dice en Mateo que nadie llame en padre aquí en la tierra? Y aquí Pablo dice que solo hay un padre espiritual en la tierra, So why doesn't Matthew aquí en la says, casa. don't call anyone father ¿Qué but está here? pasando entonces? What is happening? ¿Dónde queda? Where does Desde aquí from here arranco toda ideología we en snatch all the contra de la ideology paternidad. against the fatherhood. Por eso donde no hay paternidad, That's where there's no hay fatherhood, orfandad. there's orphanhood. Los hijos naturales, The natural children. olvidémonos de iglesia, los hijos allá afuera, en la natural, en la sociedad, en la colonia, en el barrio, en el pueblo, en la aldea, en el caserío, donde quiera que lo llames, Wherever you call it, back in que society. más han pasado, como dicen, agua caliente, Those that have been through the more son difficult stuff aquellos are those que no se criaron con su padre. that were not raised with a father. La pasaron duro They went through hard stuff porque un padre because one father no se formó con ellos, was not o shaped ellos them, no se formó con el padre. or they weren't raised with a father. Entonces el apóstol Pablo So Apostle Paul pone un precedente y dice: sets a precedent un and momento, says, señores, one moment, hay un padre en el cielo, there's a father in heaven, tienen su padre en la tierra, and you have a father. honren a su padre natural Honor your y natural tienen father, un padre espiritual. but you have a spiritual father. Pablo se refiere a sus hijos Paul refers to his y mire, children dice en 1 Corintios 4, 15, 17, in 1 Corinthians 4:15, 17. en el verso que sigue, por favor, donde estábamos leyendo. On the next verse, Gracias. 1 Corintios 4, creo que es el verso 16. Así que os ruego, dice Pablo, so I urge you,
Pues me convertí en su padre en Cristo Jesús cuando les prediqué la buena noticia. For I became your father in Christ Jesus when Así I que preached. les ruego, dice Pablo, pongan mucha atención, Pay attention. que me imiten. So I urge you to imitate Oh my me. God, qué fuerte el apóstol Pablo. Apostle Paul. ¿Era perfecto Pablo? Was Paul perfect? No. No. Según los estudiosos, According to the Pablo study tenía un ones, aguijón. Paul has an issue. Un aguijón, diga un aguijón. He had an issue. Levante su mano y diga, todos en esta vida Raise your hands at everybody on this line. cargamos un aguijón. We carry an issue. Pablo tenía un aguijón. Unos dicen que era su vista, Some said he was at high side. otros dicen que era chiquito, Some said he was short. otros dicen que era bravo. Some say he was angry. Y yo creo que era bravo, And I think he was porque angry Pablo because Paul se atreve a confrontar a Pedro. dared to confront Y Peter. Pedro And Peter era impulsivo, was very impulsive. era colérico sanguíneo, He was a very choleric era person. violento. He was violent. Pedro le voló la oreja a Marco. Peter used to cut someone. Andaba Peter's armado, out. versión actual, andaba una 9 en la cintura. Nowadays he was carrying 3 a knife. años de discipulado no le bastaron a Pedro. 3 years of discipleship Siempre wasn't andaba enough. la mecate ahí. He always carried Le something. vuela la oreja al guardia. So he cuts the guard. Lea la off. Biblia. You can read the Bible. Era trancado Pedro. He was very angry. Pero Pablo But Paul le dice, Pedro, said, Peter, no seas un hipócrita, don't be a hypocrite. porque delante de los judíos Because before the Jews, te pones a judaizar, you pero become a delante de los Judaism. gentiles, But before the Gentiles, te pones como un gentil. then you place as a Y a los Gentile. judíos los quieres hacer gentil y a los gentiles los quieres hacer judíos. And you want to turn the Jews into Gentiles Eres and the un Gentiles hipócrita. into Jews. Then you're a Te hypocrite. voy a quitar la máscara. I'll take the mask off. Quítate la careta que es hipócrita. Así habla The Pablo. mask off. That's how A Paul Pedro, said to Peter, a ese que voló la oreja. to those that caught the Y ear. Pablo no caminó con Jesús. And Paul didn't walk Pablo with no Jesus. vio a Jesús. Paul didn't even Pedro see Jesus. sí vio a Jesús. Peter did see Pedro Jesus. sí caminó con Jesús. Peter walked with Por eso Jesus. Pablo dice, por último se me apareció a mí That's what Paul says. He como appeared to un me at last abortivo. as an abortive. Todo lo tengo por basura por ganar a Cristo. I have everything as trash to Y earn Pablo Jesus. dice, And Paul he says, visto un hombre, I have seen a man. no sé si en el tercer cielo. I don't know him in the third Pablo heaven. nunca él habla de sí mismo. Paul never speaks about himself. Nunca él se presenta con una carta de presentación. He never presents himself. Era un hombre de muchas finanzas. He was a man with Era un hombre finances. que hablaba 7 idiomas. A man that spoke Era un 7 hombre con languages. muchos recursos. A man with a lot of Criado a los resources. pies de Gamaliel. Raised at the foot of Gamaliel. Estudioso. The study one. Ha escrito más de 12, 14 libros de la Biblia. He wrote over 12 or 13 Y ese books in the Pablo. Bible. And that Paul Le dice, Pedro, vení para acá. says, Peter, come here. Hoy te voy a rajar la cara. Today I'm going to crack your face. Quítate la careta de hipócrita. Take your hypocrite mask off. Quédate con los judíos, yo me quedo con los gentiles. Stay with the Jews and Se I'll stay with acabó the el Gentiles. problema. The problem is over. Ese era Pablo. That was Paul. Ese era el apóstol Pablo. That was Apostle Y Pablo Paul. dice, And Paul says, ¿y ustedes and you, qué me vienen a decir a mí? what are you telling me? ¿Que quién soy yo? Of who am I? ¿Ya se les olvidó quién les cambió el pañal? Have you forgotten who changed your diapers? ¿Ya se les olvidó quién es el que les enseñó? Have you forgotten who taught you? ¿Quién es el que lo fundamentó? Who fundamented ¿Cómo you? llegaron al ministerio? How did you got to the ¿Se ministry? les olvidó o no se les olvidó? Have you forgotten about Te it? guste o no te guste, te duele o no te duela. Either you Sea like aquí it o or en not, otro lugar. here or somewhere Siempre else. tienes que pasar un proceso. You always have to go through a Pero process. Pablo les dice, But Paul says, yo le puse el genao, I gave you the lo canal. llevé hacia la madurez. I took you to maturity. Así era Pablo. That's how Paul was. Entonces, Pablo desestablecido. So Paul is Levante su establishing. mano, diga, Dios es Padre. Say God is a father, Padre celestial. a heavenly father. Diga, hay un Padre natural Say there's a natural y hay un father, Padre and espiritual. there's a spiritual Y father, fundamenta la iglesia. and this fundaments the Y church, pone estos diseños divinos. and places these divine designs. Y Pablo se refiere a varias personas. And Paul refers to many people. Solo a 3 los llama hijos amados. Only 3 he calls beloved child, Y uno de ellos and one of lo them vemos en este verso. we see it on this verse. Así que les ruego que me imiten. So I urge you to Y imitate miren lo que me. dice. And look what it says. Por esa razón That's why les envía a Timoteo. I have sent Timothy. Si me pones el verso, por favor. Tengo que avanzar porque el tiempo ya se nos va. ¿Están recibiendo, familia? Are you receiving? Levante su mano y diga, Dios es mi Padre. Say, God is my father. Dice, y por esa razón les envía a Timoteo. Ese es el verso 16, 17 de 1 Timoteo, 1 Corintios 4, 16. That's why I have sent Timothy, Por esa razón les envía a Timoteo, mi fiel y amado hijo en el Señor. my beloved and faithful child in the Lord. Gracias. Y dice,
mi fiel y amado hijo en el Señor. My beloved and ¿Dónde faithful está la child. paternidad espiritual? So where is the spiritual fatherhood? ¿Cómo es que allá se dice no le digan padre a nadie aquí en la tierra, y aquí está diciendo Pablo la paternidad? Why does he say to not call anyone father, and now he's Él talking about fatherhood? le recordará la manera en que sigo a Cristo Jesús, He will remind you of how I follow así Christ como lo Jesus. enseñó en todas las iglesias, en todas Just as I teach in all the churches wherever I todas go. In all, partes. in Consígueme every part. la botella de agua. ¿Por qué les menciono esto? Why am I mentioning this? Dios nos hizo a su imagen y semejanza. God made us to Tráeme his image. el vaso primero. Sube, por favor. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. God made us to his image. Y Dios, And God, que es Padre, who's a father, una de las cualidades de un padre one of the qualities of a es que father es una fuente. is that he's a fountain. Por eso lo mencioné de entrada, That's why I mentioned it in the y sé que beginning. muchos quedaron así como en el aire, And a lot of you were stuck in porque the piensan air que ser padre es tener sexo because you think being a y father ya is tener having, hijos y ya engendrarlos y traerlos a la vida, y eso es ser padre. is having sex and Hay having children unos que and bringing tienen them to 7 life. hijos, tienen marimba de hijos y no hacen el rol de padre, ni de madre, ni de nada. Some have 7 children and they don't have the Por role eso of a la father. sociedad está como está. That's why society is the way it is. Por eso la mujer ha tomado el papel que le corresponde. That's why women take the role that doesn't belong to her. Hay hombres que están bravos ya conmigo. Men are already angry at me. Si usted es un buen padre, If you are a good father, no es con usted. then this is not with you. Dios dice su imagen y semejanza. God says to his image and La likeness, fuente, the fountain. cuando la fuente está, When déjalo vertir. When the fountain is there, Déjala. El agua. Súbele volumen al micrófono. Gracias. Le hago una pregunta a usted. I'll ask you a question. ¿Cambió de color? Did this change color? Es la misma agua. It's the same water. Molecularmente, Molecularly químicamente, and chemically. sabemos que el agua son 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. We know water is 2 molecules of hydrogen and 1 of La oxygen. misma agua que es aquí debe ser la misma agua en otro lado. Same water is here is the same water over there. Entonces, ¿por qué le menciono esto? Why am I mentioning Dios this? dice, te di dominio, God says, I gave you domain. te di la bendición I gave you the para que blessing seas una fuente, so that you can be a fountain, para que tú te reproduzcas so you will reproduce. y de lo mío And from what's mine, tú lo puedas dar a otros. you can give to others. Aquí es donde voy a dar la revelación. Here's when I'll give you the Así que revelation. diga conmigo, lo que Dios me ha dado a mí Say with me, what God has given to me no solo es para mí, is not only for me, es para otros. it's for others. Entonces Dios nos hace una fuente So God makes us a fountain, y nos pone en esa deidad. Ponelo aquí si querés. and He places in this diet, Gracias. Y nos pones en esa línea and He places us in this line, y estamos en un punto and we're at a point donde la sociedad rechaza la paternidad. where society rejects fatherhood. ¿Y por qué se rechaza la paternidad? Why is fatherhood being Porque rejected? la gente no quiere asumir su responsabilidad. Because people don't want to assume their Lucas responsibility. 22:29 dice Luke 22:29 says, en mi libro de Herederos, in my book, en el último capítulo, in the last chapter, capítulo 10, hablo acerca, en la página 100 y algo, hablo acerca de este principio. I talk about this Yo principle. pues os asigno un reino, I assign you a kingdom como mi Padre me lo asignó a mí. as my Father assigned to me. Entonces, cada vez que, ponga mucha atención, cada vez que usted cumple su asignación, Every time you accomplish your assignment, usted está vertiendo, you are pouring, haciendo la transición del agua de la fuente del Padre Celestial, making that transition from the Heavenly Father y usted como Padre natural and you as a natural father a sus hijos. to your children. En el caso de Timoteo, In the case of Timothy, Timoteo tenía un padre Timothy had a father, biológico a biological father que era griego that was Greek, y no se había criado con él. and he wasn't raised No with him. tuvo esa experiencia. He didn't have that experience. Por eso That's Pablo le why dice a Timoteo, Paul says to Timothy, la fe de tu abuela Loida, the faith of your grandmother Lois la fe de tu madre and Eunice, your mother Eunice. está bien en esa área. You are okay in that area. Estás completo, Timoteo. You are complete, Timothy. Tu madre y tu abuela hicieron un papel
poderoso. Your mother and your grandma Pero a delivered the razón role. de que el padre biológico, que era griego, no se crió con él y no estuvo con él. That because of his biological father that was Greek, Un padre espiritual a spiritual father no sustituye a un padre natural. doesn't Nunca. substitute a natural father. Pero aquello que en el espíritu no lo ha impartido, But those that haven't received in the Dios spirit, usa hombres en la tierra God uses men on earth para activar el reino. to activate the Y le kingdom. dice Pablo a Timoteo: And Paul says to Timothy, aviva el fuego burn the fire del don de Dios que está en ti, of the gift from God that's in you. y le impone manos. And he places his hands on him. Vemos la plenitud de vida And we see the fulfillment de of lo life dado de Dios from what's given from God al hombre natural, to the natural man, cómo se reproduce, how they reproduce. y donde no hay un hombre natural, And where there's no natural man, hay un hombre espiritual there's a spiritual man que activa el don del don de Dios que ha dado del Padre Celestial para la vida de usted. activates the gift from God in your life. Así trabaja Dios. That's how God works. Entonces necesitamos tener entendimiento espiritual. We need to have spiritual understanding. Por eso usted va a ver That's what you will see, cómo la gente how people puede evidenciar can evidence el rechazo the rejection o la aceptación. or the acceptance. Y el libro de Malaquías, And the book of Malachi, ¿qué significa un padre? what does being a father means? Anótelo los que están anotando. Write down those who are taking notes. En hebreo es Abba, Padre. In Hebrew, it's Abba, Father. Cuando llegamos a Israel, When you get to Israel, en el aeropuerto de Ben Gurión, in the airport of Ben Gurion, yo miré un niño que iba corriendo I saw a child that was running. y me encantó ver gritando el niño diciendo Abba, 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 Abba en hebreo. I love seeing the child scream, Abba, Abba, Abba. En el griego es la palabra pater, In the Greek word is the word pater, que significa fuente, that means source, uno que sostiene, one that sustains, uno que soporta. one that supports. Fuente es que proviene de algo. Fountain means it's become from something. Entonces lo voy a decir así: So I'm going to say it like this. en todo lo que tú no sostienes, In everything that you don't sustain, que no soportas en esencia, that you don't support in essence, eso that hace perder la asignación como padre. makes you lose the assignment as a father. Por eso dice Génesis 1:26, traducción lenguaje actual. That's why in Genesis 1:26, New Living Voy a Translation, terminar y aterrizar en esta parte. and I'm going to land in this part. Al ver Dios tal belleza, dijo: Then God, seeing this, said, hagamos ahora al ser humano let us make human beings tal y como somos nosotros. in our image. Dios dice: quiero que sean como soy yo, quiero que sean ustedes. God says, I want you to be like me, Traducción lenguaje actual. in the New Living Translation. Génesis 1:26. Genesis Y 1:26. dice que domine a los peces del mar They will reign over the fish of the sea y las aves del cielo and the birds in the y sky, todos los animales de la tierra the livestock, y todos los reptiles e insectos. and all the wild animals. Entonces yo quiero dejarle en este día So I want to let you on this day que usted es llamado that you are called a heredar esa bendición, to inherit this blessing, pero que tenga revelación, but to have revelation, que primero tiene que tener dominio. that you first need to have domain. Dos, es importante la asignación que tenga usted del Padre Celestial. And second, it's important the assignment that you have from your A Heavenly todos los Father. papás, mamás que han cumplido esa fuente, And all the fathers and mothers that have yo accomplished, quiero felicitarlos. I want to congratulate you. Pronto después viene el Día de la Madre. Next, we're going to have Mother's Day. Y usted sabe, el Día de la Madre son otros 100 pesos. And you know that Mother's Day is another 100 lempiras. Se hace más alboroto. It's a greater Dígame celebration. amén las mujeres porque así es. And the women say amen because it's true. El Día del Padre es como que así, como que están espantando moscas. Father's Day is like pushing Pero el Día flies de la away. Madre es Mother's Day, así. it's like that. Es la cultura, It's the culture. es la ideología. It's the ideology. está bien. And that's okay. Pero ¿sabes qué? But you know what? Cumplamos la asignación. We need to accomplish the assignment. Entonces, todo lo que Dios desata como fuente, Everything that God delivers as Él a lo fountain, sostiene. He sustains it. Quiero que me pongan los versos de traducción lenguaje actual, por favor. Hebreos 1:3. Hebrews 1:3. Hebreos 1:3 dice: Hebrews 1:3 says, el Hijo de Dios, the Son nos muestra el poder y la grandeza de su Padre. radiates God's own glory and expresses. Gracias. El Hijo de Dios es igual en todo a su Padre.
The Son of God is like God in every way. Y con su gran poder And with his great power, hace que el universo siga existiendo. makes the universe to continue existing. El Hijo de Dios logró que Dios nos perdonara nuestros pecados The Son of God allowed God to cleanse us. y después subió al cielo para sentarse a la derecha del trono de su Padre. And he sat down in the place of honor at the right hand of the majestic God. Usted ve la palabra Padre 3 veces ahí en ese verso. You see the word Father 3 times in that verse. Sí, diga el Hijo de Dios. Say the Son of God. Entonces, ¿qué asegura Hebreos? What does Hebrews says? La fuente de agua que hay aquí The fountain of water that's here sustenta. sustains. Y es la misma agua en su naturaleza que el agua que está en el vaso. It's the same water in its nature, the one Es in the lo glass. mismo. It's the same. Entonces, la gente dice, So people say, y aquí viene la parte natural. and here's the natural part. La gente argumenta y cuestiona People question in the argument, en lo biológico y en lo natural. in the biological and in the natural. Nosotros cargamos el ADN We carry the DNA, y entre el ADN está los genotipos y los fenotipos, and between the DNA there's a genotype and the en phenotype, los genes in the y genes, en los rasgos físicos. and the physical features. Entonces usted va a ver hijos que se parecen el caminado a su padre o a su madre, So you will see children that walk like their father or their mother, o viceversa. or vice versa. La hija casi siempre tiene más parecido al padre. Daughters tend to look more like Las their fathers, madres, los varones se parecen un poquito más a la madre, and boys tend to look more like their mother, o viceversa. or vice versa. No quiero crear polémica en ese tema. I don't want to create El asunto es polemic. que a veces no se parece a ninguno de los dos. But what happens sometimes is that it doesn't look like anyone, Cosa rara la que me han dicho. which is a weird thing. Pero al final cuando tienen los nietos, But at the end of the day, when they have their sale grandchildren, igualito al abuelo they turn out identical to their o grandfather igualito a la abuela. or identical to their grandmother. Entonces usted dice, ¿qué pasó aquí? So you say, what happened here? Los genes, The genes, la naturaleza, the nature, en lo biológico, in the en lo biological, físico. in the physical. Entonces en lo espiritual, So in the spiritual, Pablo dice Paul says que tenga mi proceder. to have might belong. Entonces yo quiero hacer una aclaración aquí pública en esta mañana. I want to make a public clearance. El hecho que alguien esté conmigo en el Shaddai por 30, 20 y 50 años The fact that someone can be with me here in El Shaddai for 30 no te haga years pensar a ti doesn't make you que think por estar conmigo aquí muchos años that for being with me for many es que years va a ser igual del mismo ADN. means I have the same DNA. No es el tiempo, It's not the time. no es lo que te garantiza que una persona tenga el ADN de un padre espiritual. That can give you the warranty that someone has the La same Biblia DNA. dice que Pablo dijo, conoce mi proceder. The Bible says that Paul says they know where I come from. Es la manera como opera y en el reino de Dios en su forma de modus operandi. It's the way that they operate in the word of ¿Cuáles son God. sus valores? What are their ¿Cuáles values? son sus principios? What are their principles? ¿Cuáles son los códigos? What are their codes? ¿Cuáles son los sistemas? What are the systems ¿Cómo opera el reino? that the kingdom operates? Eso es garantía That's the warranty para decir, to say tiene la naturaleza. they have the nature. Te lo doy un ejemplo natural y para que no te I'll pierdas. give you a natural example. Ningún extraño sabe la combinación No stranger knows the combination que tienes en la alarma de tu casa. that you have in your security alarm in your house. Pastor, yo no tengo alarma, tengo un perro que así es de grande. Pastor, I don't have a security alarm, I have a dog. Pues no sabe el nombre del perro ni la comida que come. Then they don't know the name of the dog or what food it En is. el área que sea. In whatever area that you Pero have. los hijos que son hijos But the children that are saben children dónde están las cámaras. know where the cameras Saben are. cuál es la clave. Know what's the passcode. Pueden accesar directamente. They can access directly. Conocen los códigos. They know the codes. Porque ellos fueron entrenados y equipados. Because they were trained and Te equipped. estoy dando perlas de sabiduría. I'm giving you the pearls of wisdom. En el mundo espiritual es así. In the natural world, En it's el like mundo this. natural In the natural world, es igual. it's the same. No te pierdas. Don't get lost. Entonces una gente puede saber
So one people can know un nivel de revelación, a level of un nivel de revelation, dominio. a level of domain. Pero si no conoce el proceder, But if they don't know si that no law, camina en ese ADN espiritual, if they don't walk in the spiritual por DNA, mucho que le enseñes paternidad toda una vida, as much as you can teach them es about hasta que se fatherhood, revele it's until it's que revealed Dios es el Padre, that God is the Father, que hay un Padre en la tierra that there's a Father on y earth, que hay una paternidad espiritual and that there's a spiritual donde la fatherhood naturaleza where the nature se expresa y se manifiesta. expresses itself and manifests. ¿Está aquí conmigo? Are you here with me? Espero que esto active. I hope this activates. No basta solo. It doesn't matter. Los genes tienen la vida de Dios. The genes have the life of God. Usted tiene su propia personalidad. You have your own personality. Hay gente que es calmada. Some people are calm. Hay gente que tiene otro tipo de personalidad. Some people have different types of Pero personality. eso no significa que no es hijo. But that doesn't mean that they're not Pero su children. proceder, But where they come from, sus modos operandi their MO, revelan que verdaderamente reveal truly tiene la naturaleza del Padre. if they have the nature of the Father. En el momento que no opera en ese nivel, The moment they don't operate in that level, se desconectó. then they're disconnected. ¿Quedó claro? Is that clear? ¿Quedó claro? Is that clear? Eso está pasando hoy en día en la sociedad. That's happening nowadays in Por eso society. dice 1 Timoteo 3, That's why 1 Timothy 3 en says, los últimos tiempos in the last days, habrán hombres there will be men inoperantes, that are not competent, amadores de sí mismos, who love themselves, ingratos, ungrateful, y habla en contra de los padres. and he speaks against fathers. Eso lo vemos hoy en día. And that's what we're seeing nowadays. Hoy yo quiero dejar claro Today I want to leave something que clear, Dios es tu fuente. that God is your fountain. Para mí me ha liberado saber This has delivered me to know que Dios es mi Padre. that God is my Father. Yo digo que tiene al lado, Dios es mi Padre. Say, God is my Father. Dios me sostiene. God sustains me. Yo doy gracias a Dios And I give thanks to God por esa revelación que llegó a mi vida for this revelation that came to my life. y porque quitó muchas escamas y vendas en medio de mi vida. And because he teared away the veils in my life. Jesús dijo en San Juan 14, 6, 7. Jesus said in John 14:6-7. Estoy para ministrar en unos minutos. Pongan mucha atención a este verso. Pay attention to this verse. Hablando de la naturaleza y los modos operandis. Speaking of the nature and the MO. San Juan 14, 6, 7. Mire lo que dice. Look what it says. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Jesus said unto them, I am the way, the truth, and the life. Nadie viene al Padre sino por No one come to the Father mí. but by me. Verso que sigue. Next verse. Si me conocieseis, If you had known me, también a mi Padre conoceríais. you would have known my Father also. Y desde ahora le conocéis From henceforth you know him y le habéis visto. and have seen him. Otra versión dice, ponga atención, el que me había visto a mí ha visto al Padre. A different version that those that see me have seen the Father. Dios habla de los genes del Padre. God speaks about the genes of the Father. Jesucristo vino a modelarnos Jesus Christ came to model us cómo piensa el Padre Celestial, how the Father thinks, cómo vive un Padre Celestial, how a heavenly Father lives, cómo se expresa how he expresses en himself su naturaleza. in his nature. Y Dios dice, And God says, voy a levantar modelos en la tierra. I will raise models on earth. El Padre envió al Hijo The Father sent his Son, y el Hijo envió al Espíritu Santo. and his Son sent the Holy Spirit. Y el Espíritu Santo, And the Holy Spirit, dice, vino el Paracleto para empoderar. the Paraclete says to empower. Y no en vano dice And not in vain, he says, Malaquías, Malachi, haré volver el corazón de los hijos hacia los padres. I'll make turn the hearts of the children to their parents. Pasan 400 años. 400 years go by. 400 años que no sabemos qué pasó. 400 years where we don't know what Y en happened. el Nuevo Testamento, And in the New Testament, el anuncio que viene the announce that comes es la promesa del Padre. is the promise of the Father. Yo vengo a liberar las mentes y los corazones. I'm here to deliver the minds and the hearts. Debemos entender la responsabilidad, We need to understand the la responsibility, asignación que tenemos hoy en día. the assignment that we have nowadays. Y el apóstol Pablo And Apostle Paul says, lo dice bien claro. he says it very clearly. No vamos a caer en un espíritu We're not going to fall in a spirit de, diría yo, manipulación. I'll say a manipulation No. spirit.
Pablo lo dice. Paul says it. Quiero que aprendan I want you to learn que hay una fuente, that there is a fountain que nosotros somos vasos de barro. and that we are the jars. Pero que en esto quede claro, dije Pablo, But in this I want to be clear, Paul said, que me imiten a mí como yo a Cristo. to imitate me how I imitate Christ. No hay hombres perfectos. There are no perfect men, Papá y mamá que estás aquí, father and mother that are here, hijos e hijas que están aquí, the sons and daughters that are here. han visto a sus padres en todos los escenarios You have seen your parents in all of the scenarios, y no son perfectos. and they are not perfect. Te has dado cuenta ya de eso. You have realized that. Pero te tengo una noticia. But I have some news. No hay padres perfectos, There are no perfect parents, pero tampoco hay but there's also no hijos perfectos. perfect children. 2. Number 2, Un padre o una madre a father or a mother es aquel que es fuente, is that's a es aquel fountain, que sostiene, one that sustains, es aquel que empodera, que dimensiona. one that empowers and dimensions. Eso se ha perdido. And we have lost that. Y yo quiero desafiarlos a todos And I want to challenge everyone en este día on this day para que pongamos la mirada so that we can put our eyesight en aquel in that one que nos dijo estas palabras. that gave us these words, El que me ha visto a mí, that has in me ha visto al Padre. has seen the Father. Hebreos 12:2. Hebrews 12:2. Ponga la versión que le di, por favor. If we can have the version that I gave you. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, We do this by keeping our eyes on Jesus, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. the champion who initiates and perfects our faith. Debido al gozo que le esperaba, Because of the joy awaiting him, Jesús soportó la cruz he endured the cross, sin importarle la vergüenza que esta representaba. disregarding its shame. Ahora está sentado en el lugar de honor, Now he is seated in the place of honor, junto al trono de Dios. beside God's throne. Hoy nosotros vamos a caminar Today we're going to walk en una revelación. in a revelation. Diga, Dios es Padre. Say, God is a Father. El Padre envió al Hijo. The Father sent the Son. La función del Hijo fue llevarnos al Padre. The assignment of the Son was to take us to the Father. Por eso Él dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. That was he said, in my Father's house there are many rooms. Si has pasado momentos difíciles en tu vida, If you have gone through difficult times in your life, muchas veces solo pensamos en el papel de un hijo. many times you only think about the role of a Pero son. yo quiero darle la vuelta a la moneda. But I want to turn this coin around. Piensa en el papel del Padre. Think about the role of the Father. El Padre que lo dio todo. A Father that gave everything. El Padre que se sacrifica. A Father that sacrificed. Y no dejó a un lado la madre, porque ya va a ser el día de la madre, pero es parte del sacrificio. And I won't leave mothers out, but that's a part of the sacrifice. Es igual. It's the same. Sacrifica a la madre, sacrifica el Padre. Mother and father sacrifice themselves. Pero cuántas veces los padres, But how many times the fathers? yo no sé si los hombres que son padres me van a decir esto, I don't know if the men that are fathers pero know desde que this. uno ya tuvo hijos, But since you have children, dejó de dormir igual. you don't sleep the same. Ya no volvió a dormir igual uno. You don't sleep the same. Se fue el sueño igual. The sleep is not the same. ¿Por qué? Why? Porque así es la vida. Because that's how life is. No ha sido fácil para los padres. It's not easy for fathers. Una sociedad A society donde está contra la paternidad, that stands against fatherhood, donde quiere violentar where they want to violate la identidad. the identity. Pero los hombres hoy But men now deben de asumir su responsabilidad, need to take care of their responsibility, sabiendo que Dios es tu Padre. knowing that God is your Father. Y quiero dejar el corazón de Dios como Padre para todos nosotros. And I want to leave God's heart as a father to all of us. Mateo 7:11, si me lo buscan los muchachos de media. Matthew 7:11. Hoy Dios va a liberar tu corazón. Today God will deliver your heart. Sé que hay personas y aún mujeres que están aquí, I know that there's people and even women that que are Dios va a here, liberar sus corazones. that God will deliver your heart. Mateo 7:11 dice, siendo malos, Matthew 7:11 says, even us, siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos. sinful people, know how to give good gifts to your children. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial que está en los cielos? How much more will our Heavenly Father? Si siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, dice Dios. Being sinful, we know how to give good gifts to our children. ¿Cuántas cosas Dios va a dar How much more a sus hijos que las pidan?
will Heavenly Father give to those who Hijo ask? e hija que estás acá, Son and daughter that are here. ¿cuál es tu petición hoy en este día? What's your petition today? Yo te tengo una noticia. I have some news Dios for you. está a punto de darte esa bendición. God is about to give you that Si blessing. tú lo quieres y lo crees, If you want it and you believe la it, misma agua que está aquí the same water that's es la here misma agua que está acá. is the same water that's here. Y Dios le dijo a aquella mujer en Samaria, And God told that woman si in tú Samaria, supieras quién te pide agua de beber, if you know who is asking you water to drink, tú le pedirías agua a él. you will ask him for Y del water. agua que él te diere, And the water that he will give nunca you, tendrás sed jamás. you will never feel thirsty Yo vengo a again. decirte esta mañana, hombre y mujer, I'm here to tell you this morning, men and women, que es el tiempo de Dios that is the time of para God avanzar to go y forward declarar and declare la oportunidad the opportunity que Dios nos da that God gives us en todo lo que emprendamos. in everything that we do. Quiero que así como están todos los hombres y mujeres que están acá, Just as you are, all the men and women here, vamos a declarar we're going to declare una oración universal, a universal prayer, que es la oración que usted y yo conocemos, which is the prayer that you know, la del Padre nuestro. the one of the Heavenly Father. ¿Para cuántos Dios es Padre entonces? From how many of you God is a Si usted father? tiene a su papá vivo, If you have your father alive, si su papá está vivo, if your father is alive, le pido un favor, I'll ask you a favor. agradézcale, Thank him, hónrelo, honor him, bendígalo. bless him. Eso es lo que yo siempre le he enseñado. That's what I've always